Hola, mi nombre es Raúl. Hoy hablaremos de el miedo, o en todo caso, tengo miedo. Bueno, entérate que estás dentro de lo normal porque todos los seres humanos tenemos miedo. El miedo es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo frente a un peligro. Frente a un peligro que se activa y activa el miedo de dos maneras: ataque o huida. Cuando sentimos miedo, la sangre se dirige a los pies para huir o a las manos para pelear. En ese momento no se piensa ni se razona porque no hay tiempo para ello. Por ejemplo, si ahora entrase un león por la puerta, seguramente saldrías corriendo para protegerte. Entonces el miedo es una emoción frente a un peligro real y puede activarse de golpe porque sucede algo inesperado, porque escuchamos un ruido o porque alguien nos sigue en la calle. Mis queridos amigos, el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente. Pero también nosotros mismos podemos mantenerlo encendido. Allí está el problema. Cuando esto ocurre, se va acumulando en el cuerpo y eso trae como resultado los trastornos de ansiedad que tanta gente padece hoy en día. Dicho de otra manera, genera estrés. El estrés no es ni más ni menos que miedos permanentemente encendidos y acumulados a lo largo del tiempo, a lo largo de tu vida. Cuando la señal de alarma está encendida todo el tiempo, nos estresamos y el estrés se convierte en lo que se llama disparador de todas las enfermedades que conocemos y podríamos llegar a tener. Y la produce el cerebro, el estrés. Un viejo chiste dice: una pareja llevaba 18 años casada. Una madrugada ella le dijo a él: mi amor, me parece que entró un ladrón en la casa. El hombre se levantó de la cama, revisó toda la casa y no encontró nada. Se volvió a acostar. Había sido solo un ruido. Al día siguiente, a las 3 de la mañana, ella lo despertó otra vez. Mi amor, me parece que entró un ladrón. Él se levantó y preguntó: ¿hay alguien ahí? Pero no hubo respuesta. A la madrugada siguiente, ella lo volvió a despertar por la misma razón. Y así todos los días de todos los años hasta que llegaron a viejos. Un día el anciano se puso las pantuflas y fue hasta el living arrastrando los pies. Efectivamente, un ladrón había entrado en la casa. Dame toda la plata o te mato, le ordenó el intruso. ¿Usted es un ladrón?, preguntó el anciano. Sí, dame toda la plata. Tranquilo, se la voy a dar, respondió el hombre, pero antes, por favor, salúdeme a la viejita que hace 50 años que lo está esperando a esta hora. Y sí, hay un miedo positivo frente a un peligro real, pero también hay un miedo negativo cuando el peligro no es real. Y eso es precisamente estrés. Un miedo permanente e irreal. En realidad el miedo es uno que se va poniendo en distintos lugares. Por ejemplo, el miedo al rechazo, a un animal, a un examen, a la gente, en fin. Entonces, más que enfrentar determinada situación, tendríamos que trabajar con la emoción llamada miedo, dado que, si no, lo que haríamos sería desplazar el miedo de un ámbito al otro. No lo hacemos desaparecer, solamente lo sacamos de contexto.
después aparece de nuevo y sigue haciendo daño. Si sabemos administrarlo, y bueno, ya no vamos a ponerlo en los distintos aspectos de nuestra vida y vamos a ser libres de todos nuestros temores. Nada en la vida debe ser temido, amigos, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para tener menos. ¿Qué hacemos con el miedo? ¿Dónde lo ponemos? Cuando una persona no se siente capaz o tiene miedo de sus fortalezas, ¿qué suele hacer? Por ejemplo, puede encontrar su seguridad en el dinero. La persona que gasta en exceso sin control, aunque le duela hacerlo, tiene miedo y cree que su capacidad no tiene valor. En el otro extremo, la persona que ahorrando dinero se siente segura y dice: cuanta más plata tengo, más seguro estoy. ¿Por qué no gasta? Porque gastar es sinónimo de consumir su seguridad. Entonces elige ahorrar porque cuando más dinero tiene, más seguridad siente. En fin, cuando una persona está manejando su vehículo y agrede a otro conductor, ¿por qué reacciona así? Porque tiene miedo. Aquel que cree en su capacidad puede detenerse a hablar, pero el que agrede, grita, descalifica o incluso golpea, es una persona temerosa. Aunque sea varón y parezca el más macho, o mujer y parezca la más sensual y segura de sí misma, en el fondo, el violento tiene miedo. Hay gente que pone el temor en el control. Cuando las parejas pelean por tonterías, lo hacen porque una parte tiene miedo de ser controlada por la otra. Entonces, construyen una guerra verbal para controlar primero. Yo voy a definir qué se come en esta casa, o yo voy a decir a qué hora se sale y a qué hora se entra, suelen decir. Pero detrás de ese control sobre el otro, hay miedo a ser controlado y perder la libertad. Otras personas viven postergando. El lunes empiezo la dieta o el mes que viene empiezo el gimnasio. Dicen lo mismo que yo, quien les habla. Todo lo dejan para después. ¿Por qué? Por miedo al error, a fracasar, a que les vaya mal. También por miedo al éxito. Aunque parezca increíble, muchos temen que les vaya bien, entonces postergan. La gente que le tiene miedo a las peleas se vuelve evitativa y como consecuencia nunca discute ni conversa, solo traga sus broncas y posterga sus decisiones para más adelante. Solo evita el conflicto del momento, el miedo va a seguir igual. Otros ponen el miedo en lo social, no hablan delante de otras personas por temor a causar una mala impresión. Son tímidos porque piensan que no están a la altura de los demás. Su inseguridad es tan grave que si alguien se ríe delante de ellos, creen el motivo de la risa son ellos mismos, que el otro que se está burlando. Algunas personas se niegan sistemáticamente cuando se les presenta la oportunidad de hacer un cambio, cuando les proponen que hagan algo nuevo. Prefieren seguir con los mismos muebles de la tatarabuela y de las mismas ideas de la infancia en su cabeza. ¿Por qué? Porque pusieron el miedo en el cambio y se acomodaron en aquello que saben de memoria. Siempre que nos cuesta el cambio es por miedo a lo nuevo. Los peores embusteros son nuestros propios temores, queridos amigos. Es fundamental aceptar que tenemos miedo, porque es una emoción normal, es universal.
Yo tengo miedo y lo acepto, no lo niego, pero ahora que ya lo acepté, no lo voy a tapar, lo voy a trabajar, lo voy a vencer. La diferencia entre la persona que tiene miedo con la otra que lo administra es que esa persona es valiente. No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistar al miedo, decía Nelson Mandela. Un mentor me enseñó a administrar mis miedos. Procuremos la compañía de gente que nos aporte ideas de oro. Por ejemplo, te vas a operar. El médico te explica cómo es la operación. Si esa información deshace tu miedo, vas a la operación con un miedo normal, pero no con pánico. ¿Por qué? Porque ese profesional te dio ideas de oro. Toda situación puede tener varios significados. Según la historia bíblica, un joven llamado José, con apenas 17 años, soñó que iba a gobernar una nación. Les contó el sueño a los hermanos y ellos, por celos y envidia, lo tiraron a un pozo para matarlo. Pero uno de los hermanos sugirió venderlo como esclavo a unos egipcios que pasaban por allí. Así lo hicieron y se llevaron a José a esa tierra. Un pozo no es un lindo lugar, pero significa un cambio de ruta, un antes y un después. Gracias a ese pozo vinieron los compradores que lo llevaron a Egipto y en ese sitio lejano José alcanzó su sueño y fue gobernante. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. La cárcel, que a veces parece una enfermedad, una crisis de pareja, la pérdida de un ser querido o cualquier otro tipo de adversidad, puede llenarnos de miedo. Pero más allá de la apariencia, puede ser el comienzo de una nueva vida colmada de felicidad. Vamos de nuevo. Puede ser el comienzo de una nueva vida colmada de felicidad. Hasta el capítulo siguiente. Los espero.